En este repaso entonces de alegría en cuanto a la actitud de la adoración, justamente adoración, santuario y alegría, ¿cierto? La actitud del adorador. Mencionábamos un poquitito, dice, y habitaré en medio de ellos, Dios habitando en medio del santuario, y entonces lo aplicamos al presente, Dios habitando en nuestra vida, ¿cierto? Y la alegría, ¿cierto? De esa respuesta o de esa presencia de Dios en nosotros, y luego entonces corazones dispuestos, más nos despojamos, más justamente presencia de Dios, y yo diría despojarnos para que Dios haga presencia, y entonces aparece justamente lo que, una de las maneras que, es cierto, el pueblo de Israel hacía adoración a Dios era a través del holocausto continuo, ¿no? Presenta el autor, si ustedes me acompañan, allí lo leen del día martes, Éxodo capítulo 29, versos 38 y 39, dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Y agrega, dice, 2 corderos de un año cada día continuamente, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y digo, son cosas que impresionan, en el sentido es decir, ¿cuántos corderos tenía el pueblo de Israel? Para decir, uno a la mañana, uno a la tarde, estando más, como bien mencionás, en el desierto, ¿no? Pero allí dice que era la introducción de la adoración, el cordero, bien temprano, y era el ocaso de la adoración, el cordero. Tremendo, ¿no? Varias cositas quisiera compartir respecto a lo que estás mencionando. Esa pregunta, estaban en el desierto, ¿cuántos corderos? A mí me impactó por mucho tiempo, pero ahora a través de la lección descubro que no era necesario varios animales. Era un solo sacrificio, como fue el de Cristo, pero era uno a la mañana y otro a la tarde. En primer lugar, un solo sacrificio. Lo segundo era dónde estaba ubicado el altar del sacrificio. Es decir, que nosotros no podemos avanzar más. Hablando del si santuario. Primero, ¿no? claro, hablando del santuario, no podemos avanzar más, inclusive dentro de la adoración misma. Si no nos hemos despojado primero, un acto de adoración, y despojarse significa, como lo hemos visto, dar nuestros talentos, nuestros bienes. Ese altar estaba al principio. ¿Por qué estaba al principio? Porque era necesario que fuéramos limpios de pecado para estar también delante de la presencia del Señor. El Señor nos recibe tal cual somos. ¿Pero para qué nos recibe tal cual somos? Porque quiere que perdonarnos y limpiarnos. Es decir, que para iniciar una adoración que sea de, digamos así, de olor grato a Dios. Exacto. La única puerta que tenía el santuario, la primera parte justamente era el altar de los sacrificios, ¿no? Lo que simbolizaría para nosotros hoy, en nuestra vida, ¿cierto? La cruz, el perdón de los pecados. Bien decías vos que ese altar ardía de día y de noche y todos los días. Eso significa la necesidad que tenemos constante de buscar al Salvador, para el perdón de los pecados y para la limpieza, para poder estar delante y adorar como corresponde, ¿no? Exacto. Y dice aquí el autor, menciona un poquitito, dice, Dios nunca quiso que la ofrenda diaria de un cordero fuera un acto rutinario. Eso, ¿no? Lo tengo anotado también. Lo tienes anotado. Sí. ¿Por qué lo marcaste? Porque de pronto nos puede estar pasando a nosotros mismos, de entrar, venir a la iglesia en forma de rutina. Y también al pueblo de Israel le puede estar pasando lo mismo. En algún momento Dios dijo que estaba cansado de los holocaustos, porque había entrado en una rutina. Sin embargo, fíjense ustedes que estas son cosas que querían enseñarle al pueblo, porque en realidad el perdón y la limpieza de los pecados no estaba en la sangre del animal. La persona que confesaba sus pecados y el sacrificio lo hacía por fe en un Salvador a venir. Pero no tenemos que permitir que la rutina se imponga, y sino que nosotros tenemos que hacerlo de alma y de corazón. Somos pecadores y necesitamos de un Salvador. El hecho es que podríamos caer nosotros, hoy podríamos decir, hacer oraciones repetitivas, pidiendo el perdón de los pecados meramente por decirlo nada más, pero no con la actitud correcta de decir, el centro, el inicio de la adoración era la muerte del Cordero, allí, cierto, eso de los, o cierto, si eran más, digamos, de bajos recursos en las ofrendas personales,
llevaban un palomino, ¿no? También, pero el hecho es que el cordero simbolizaba y simboliza a Cristo, y entonces el inicio del camino, del plan de salvación, es el inicio justamente de la adoración, es el inicio de ese caminar hacia el santuario, ese es el inicio en el proceso de santidad, ¿cierto? Tantas cosas, pero el centro y el eje de todo es el sacrificio de Cristo, el Cordero, la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Fíjate que no comienza con un hecho agradable. El tema de la adoración no comienza con un hecho agradable, porque no debe haber sido nada agradable el sacrificar un cordero. No debes, por eso muestra aquí lo que Dios quiere mostrar aquí, las consecuencias del pecado, y también mostrarle la promesa de que con la muerte de Cristo, porque Pablo dice la lección en Hebreos 10, 1 en adelante, citando a Salmos 46 al 8, nos muestra que Cristo cumplió con esto. Entonces, ahora sí son aquellas personas que por fe pedían el perdón, ser limpio para estar delante de la presencia del Señor, ahora Pablo dice, ya está Cristo con nosotros, ya hemos sido perdonados, ya son todos limpios y perdonados. Los que realmente de alma y de corazón se entregaban al Señor y confesaban sus pecados, y tenían tristeza por el pecado. Qué bueno. Es decir, el no caer en la rutina, para no caer en la rutina sería comprender ese primer paso, ¿no? Comprenderlo. El altar del sacrificio, Cristo en la cruz, muriendo por ti, por mí, por cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, le da el sentido y la esencia de la adoración, y de ahí justamente sigue todo lo demás. Por eso es tan importante que Dios colocó eso temprano en la mañana, hacerlo, en el ocaso del día hacerlo, es decir, al comenzar las jornadas, al terminar las jornadas, y yo diría en todo momento. Si lo colocó de mañana tempranito y lo colocó de tardecita, está hablándonos allí que de continuo, por eso dice allí un holocausto continuo, la presencia, el sacrificio de Cristo en nuestra mente. Cada vez que nosotros nos acercamos a adorar a Dios, justamente debemos hacerlo con esa mentalidad, es decir, con ese pensamiento, el sacrificio continuo. ¿En favor de quién? Justamente del creyente arrepentido. Eso nos habla de una adoración constante, nos habla de una relación diaria con Dios, Amén. Nos habla de la necesidad que tenemos de, en primer lugar, cuando vamos a su presencia, reconocer que estamos delante de un ser superior y que nosotros somos pecadores y que necesitamos irremediablemente de Cristo. Sin la presencia de Cristo no podemos llegar a tener una adoración correcta. El día martes, la última parte, dice, la adoración significa darnos a nosotros en forma completa a Dios como un sacrificio viviente. Cuando nos damos a nosotros primero, entonces seguirán nuestros dones, alabanzas y corazones. Esta actitud es una protección segura contra los ritos falsos de sentidos y de sentidos vacíos. Y no entrar en la rutina. Exacto. El hecho es que yo me quedo con esto, es decir, cuando nosotros colocamos como eje principal, como centro, es decir, la presencia, el sacrificio de Cristo en la cruz, ahí estamos ubicándonos también donde estamos en el tema de la adoración, que muchas veces hemos visto, ¿no? En la adoración muchos rebajan a Dios y se elevan ellos. Exactamente. Es decir, como si ponemos la cruz como el inicio de la adoración, y justamente la cruz, cuando impresiona y la comprendemos, entonces respondemos justamente en adoración a Dios. Allí está la criatura aquí, el pecador, como bien mencionaste, Néstor, y la necesidad continua de un Salvador y de los méritos de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Es decir, despojados totalmente, no tenemos mérito, no tenemos nada, ¿no? Qué lindo que entonces podamos entender esta partecita que es tan esencial justamente en el proceso o en el plan o en la actitud que tú y yo tenemos que tener de la adoración a nuestro Dios Creador y Salvador de todas.